Saludos a todos que se están conectando. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Vamos a continuar hablando acerca del Éxodo. Hemos retomado varios temas acerca del Éxodo, acerca de la elaboración literaria, los diferentes problemas literarios que existen en cuanto a la elaboración de los diferentes relatos que nosotros encontramos en el libro del Éxodo. Y vamos a estar analizando esta noche, en esta velada teológica, la influencia egipcia en el culto de Yahvé. Vamos a poner una pequeña presentación. Vamos a estar analizando cómo es que se va construyendo lo que es la imagen de esta divinidad. Recordemos de que la religión de Israel tiende a desarrollarse a través del tiempo. No es una religión estática, sino que se va reconstruyendo, adaptando y reelaborando según el tiempo, la cultura y los acontecimientos por los cuales el pueblo de Israel pasó en la historia. Y tenemos un punto de inflexión muy importante en el libro del Éxodo. Tenemos el relato donde se manifiesta o se revela lo que es el nombre de Yahvé. Y lo más curioso y lo más interesante de la construcción literaria de este personaje, de esta divinidad, es como astutamente el autor del Éxodo coloca la historia de la revelación del Dios Yahvé con Moisés, tratando de suprimir probablemente una antigua religión de Israel donde existía un politeísmo, un enoteísmo posteriormente, hasta evolucionar a un monoteísmo como nosotros lo conocemos ya en el periodo de la destrucción del segundo templo. Entonces vamos a estar analizando este aspecto tan curioso. ¿Cómo es posible de que el texto nos diga de que esta divinidad no se había revelado a los padres, a los patriarcas por el nombre de Yahvé? ¿Y cómo en esta ocasión, en esta estructura literaria, colocan al personaje de Yahvé como el Dios supremo, el Dios del convenio? Se había manifestado ya esta deidad superior sobre las otras deidades. Pero la pregunta clave en estas contradicciones que nosotros encontramos en el texto es realmente este texto fue elaborado en un periodo de reconstrucción de la religión de Israel. Recordemos de que la Biblia hebrea no se dictó palabra por palabra desde los cielos, sino que hubo una reconstrucción literaria. Existe la tradición de las diferentes tradiciones que conformaron lo que es el Pentateuco o la Torá, la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición deuteronomista, la tradición sacerdotal, entre otras tradiciones que llevaron a elaborar y estructurar lo que es los relatos que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Partiendo de ese punto y de un punto de un libro, en este libro, Introducción al Antiguo Testamento, es un libro muy interesante de John Drain. Propone cómo en la evolución histórica de la religión de Israel, el pueblo de Israel trataba de adoptar y adaptar ciertas cualidades de otras divinidades y las adaptaba a su Dios o su divinidad Yahvé para poder explicar al pueblo de Israel la representación de esta divinidad entre todas las otras divinidades que en ese momento conocía el pueblo de Israel. Entonces, la postura de este libro que nosotros se los recomiendo es que muchas veces el pueblo de Israel adaptaba de las diferentes literaturas por las cuales estuvo contacto y de las diferentes historias y diferentes otros dioses de las culturas con los cuales tuvo contacto,
siempre había cierta influencia en cuanto a esos personajes literarios y otras divinidades y las adaptaba al dios Yahvé. La pregunta de inflexión es, ¿realmente también el pueblo de Israel adaptó las características de las divinidades egipcias, las transformó y las adaptó a la figura del dios Yahvé? Vamos a estar hablando acerca de esto y cómo un evento histórico en Egipto acerca de las transformaciones religiosas que hubieron en ese momento de la historia probablemente hayan sido las bases para poder reelaborar y reestructurar la imagen de Yahvé. En este libro nos habla un poco acerca de cómo Yahvé va evolucionando a través del tiempo en la religión israelita. Probablemente hubo un tiempo muy distante en el cual Yahvé tuvo una consorte divina, cosa que ya en el exilio esas ideas ya no entraban en la cosmovisión y el pensamiento teológico del pueblo de Israel y las va eliminando. Pero este concepto la saca de las otras divinidades que existían y compartían con estos pueblos y que probablemente el pueblo de Israel, para estar a la par de los otros pueblos, adaptaron también una consorte al dios Yahvé que sin embargo posteriormente ya es eliminado de la historia. Ya en un periodo en el exilio todo ya es reconstruido y reelaborado y ya la consorte y las diosas madres ya no estaban en el pensamiento del pueblo de Israel. Partiendo de esa primicia, vamos a estar hablando acerca de la influencia egipcia en el culto de Yahvé. Realmente hubo un punto de inflexión en el cual hubo un periodo histórico y un acontecimiento histórico en Egipto que pudo haber sido la respuesta para poder elaborar posteriormente la imagen del dios Yahvé. Vamos a, vamos a compartir pantalla y vamos a tener esta noche académica, esta noche que ya no hemos tenido noches académicas. Vamos a compartir pantalla. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la influencia egipcia en el culto al dios Yahvé. Realmente, si partimos de la propuesta y de la narrativa hebrea que nos dan a entender de que el pueblo de Israel estuvo en contacto con Egipto, aunque la academia está dividido en cuanto a ese asunto, la respuesta que ha dado la academia o los estudios críticos acerca de la influencia egipcia en la literatura hebrea es que probablemente alguien que conocía ciertos aspectos de la cultura egipcia haya adaptado estas narrativas en un contexto antiguo, en un contexto egipcio, pero que sin embargo en ningún momento el pueblo de Israel estuvo en Egipto, sino que estas ya son construcciones literarias que se dieron posteriormente para poder elaborar lo que es la historia del Éxodo. Es lo que propone la crítica. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que propone la crítica en cuanto a este asunto del pueblo de Israel en, en Egipto como una elaboración posterior literaria de alguien que conocía ciertas costumbres de la cultura egipcia, bien podríamos partir de que hubo cierta influencia de alguien que pudo haber conocido la cultura egipcia y poder elaborar posteriormente lo que es la imagen del dios Yahvé. Entonces, el nombre de Dios es el nombre que se manifiesta en el gran relato del Éxodo. Vemos ese relato en el cual nos narran cómo Moisés se encuentra con Yahvé y cómo Yahvé va a desarrollar una respuesta que le da a la adoración del pueblo de Israel al mismo Yahvé sin haberlo conocido. Sin embargo, yo no me he cansado de decir esto. Eh, Quien sea que haya redactado este tipo de literatura tiende a ser realmente alguien astuto
en el cual presenta lo que es a esta divinidad, construye ya esta divinidad, se da a conocer como el Dios Yahvé, y vemos cómo la misma literatura nos dice de que no se había dado a revelar su nombre a los patriarcas o a sus padres. Entonces aquí vemos cómo de manera astuta este nombre, esta manifestación de este nombre de Yahvé, viene a suprimir toda aquella religión antigua del pueblo de Israel, que probablemente era un pueblo politeísta, así como los demás otros pueblos, y que posteriormente aquí vemos realmente lo que es el punto de inflexión y de desarrollo de lo que podríamos considerar un enoteísmo, es decir, la creencia superior de una deidad sobre todos los demás dioses. Ya más adelante ya se nos cuentan de que no existen otros dioses, sin embargo vemos en la narrativa del Éxodo cómo este nombre Yahvé viene a suprimir y a eliminar el culto a otras deidades. No elimina la idea de la existencia de otras deidades, sino que viene a exaltar lo que es la imagen del Dios Yahvé. Y lo encontramos en el relato del nombre de Dios. Entonces, según la versión del Pentateuco, el nombre infalible de Dios le fue anunciado a Moisés por primera vez en Egipto. Y este es algo interesante y algo que podemos ver cómo entra en la historia, en la narrativa de la Biblia hebrea, este acontecimiento donde el Dios Yahvé viene a revelarse realmente el nombre aún de los patriarcas, cosa que es muy dudoso de que el Dios de Abraham sea el Dios Yahvé. Ya es una construcción teológica posterior que vemos que se le asigna a Abraham como el primer monoteísta. Sin embargo, esa es la interpretación hermenéutica posterior. Sin embargo, aquí vemos cómo anuncian el nombre de Moisés por primera vez en Egipto, el nombre de la deidad Yahvé. Y vamos a leer el relato bíblico, dice, habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre de Yahvé no se le dio a conocer. También con ellos establecí mi alianza para darles la tierra de Canaán, la tierra en que peregrinaron y en la que moraron como forasteros. Entonces, este es el relato. Sin embargo, si nosotros vemos el relato posterior, vemos de que la idea principal que nos está vendiendo el texto es que el Dios Yahvé no se había manifestado su nombre como tal a los patriarcas. Sin embargo, todos sabemos de que existe el nombre Yahvé desde el Génesis. Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Jehová Dios se presentó. Entonces existe el nombre de Jehová. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que aparezca en el texto el nombre de Yahvé en historias anteriores cuando realmente no se sabía realmente el nombre de esta deidad? En otras palabras, aquí vemos un trabajo de redacción y una evidencia en la Biblia hebrea que realmente hubieron manos que le metieron al texto y colocaron el nombre de Yahvé en algunos relatos que nosotros encontramos en la Biblia hebrea. Se ha supuesto que es la tradición yavista en la cual colocan el nombre de Yahvé en esas narrativas para poder coincidir de que el Dios que adoraban los antiguos o el antiguo pueblo de Israel era el mismo nombre de Yahvé o la misma deidad de Yahvé. Sin embargo, si nosotros tomamos en cuenta lo que nos dice Éxodo capítulo 6 del 2 al 4, podemos ver cómo esos textos del nombre de Yahvé en el libro del Génesis y antes de Éxodo 6 puede contener un problema de tipo literario. Sin embargo, el nombre de este Dios, el nombre de Yahvé es un nombre que
es muy polémico, es un nombre que se ha tratado de dar muchas interpretaciones. Sin embargo, el nombre de Yahvé probablemente ya existía antes de la redacción de los libros que llegaron a contener la Biblia hebrea. Tenemos algunos documentos anteriores a la compilación de la Biblia que mencionan un Dios con el nombre similar a Yahvé. En las tablillas de barro del siglo XV antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, estamos hablando unos 500 años o unos 700 años antes de los acontecimientos del Éxodo. Y estamos hablando 500 o 700 años antes del Éxodo. Ya se conocía un nombre llamado Yahvé. Dice, en las tablillas de barro del siglo XV antes de Cristo, encontradas en Ugarit, se hablaba de una variante del dios Yan, Yahweh, hijo de él. Y este es algo que nos pone a pensar realmente cómo se llevó a reestructurar lo que es este personaje, esta divinidad, que es adaptada a lo que es la religión de Israel. En el siglo XV, antes de la compilación de lo que es la Biblia hebrea, que probablemente haya sido en el siglo V antes de Cristo, tenemos algunas tablillas del siglo XV que son mucho más antiguas a los relatos que nos mencionan en el libro del Éxodo y que realmente está en duda si realmente los relatos del Éxodo son históricos y si los relatos del Éxodo fueron reescritos y reelaborados en el periodo del exilio en el siglo V, siglo VI, hasta siglo IV antes de Cristo. Sin embargo, estas historias y estas narrativas parten de un hombre que ya se conocía en el pueblo de Ugarit y lo han relacionado mucho con él, que es el dios, el dios principal del panteón cananeo. Entonces, desde el siglo XV antes de Cristo ya se tenía conocimiento del nombre de Yahvé, que lo han asimilado con el dios Yan. Sin embargo, según la lingüística y los estudios, puede ser tanto Yahweh como Yan. Algunos no aceptan esta traducción de que este Dios que encuentran en esta tablilla sea realmente el nombre de Yahvé. Lo relacionan más con el dios Yang, hijo de él. Y hay otros que proponen que probablemente realmente el dios Yahweh realmente es lo que dio pauta a la elaboración posterior del nombre de Yahvé en la Biblia hebrea que adopta el pueblo de Israel. Y que todo este asunto del nombre divino o el nombre de Yahvé parte realmente de culturas antiguas, de culturas ugaríticas del pueblo de Canaán. Y es probable de que realmente haya una asimilación de dioses cananeos en lo que es la elaboración de lo que es el dios Yahvé. Hay un artículo interesante en este libro. Tenemos un video en el canal hablando sobre este tema. No voy a abordar mucho acerca de esto. Que el autor explica cómo el pueblo de Israel adoptó las características de otras divinidades, de otras deidades, y las asimiló a lo que es su Dios, que en ese momento ya era reconocido como el Dios Yahvé. Sin embargo, parte de características de deidades cananeas. En este caso, este descubrimiento en esta tablilla encontrada en el siglo XV, en 1500 años antes de Cristo, 600 o 700 años antes de los eventos narrados en el Éxodo, y probablemente eh, más de, más de 1000 años antes de lo que supuestamente la crítica aborda de que fue redactado la historia del Éxodo. Entonces, partimos de que realmente el nombre de Yahvé probablemente pudo haber sido conocido en la antigüedad
y que de esta forma es adaptada y asimilada a lo que es la divinidad del Dios del pueblo de Israel. Entonces están esas dos posturas, aquellos que aceptan que realmente el nombre del Dios Yahvé procede de dioses cananeos, que realmente era hijo de él, y hay otra postura en la cual abandonan esta interpretación y prefieren no ver el nombre de la divinidad Yahvé en un pueblo pagano, en un pueblo cananeo. Entonces hay inconsistencias interesantes en el relato del Éxodo, capítulo 6. Dice, sin embargo, esta tradición en Éxodo 6 contradice expresamente la información presente en el libro del Génesis, según la cual el nombre de Yahvé era ya conocido en la época previa a Moisés. También a Seth le nació un hijo al que le puso por nombre Enos. Este fue el primero a invocar el nombre de Yahvé. Lo encontramos en Génesis 4. Ya desde el Génesis 4 ya vemos cómo está involucrado lo que es el nombre de Yahvé. Dice, y sí, así es el caso entonces, ¿cómo entender la confirmación de que de que el hombre, Yahvé, no había sido revelado con anterioridad a Moisés? Entonces, esto es algo que se ha planteado acerca de esta inconsistencia. ¿Cómo es posible de que se encuentra el nombre de Yahvé o mal pronunciado o interpretada y conocida como Jehová en los primeros relatos del Génesis, si supuestamente no había sido revelado lo que es el nombre de esta divinidad? Entonces aquí podemos ver cómo una tradición anterior colocó ese nombre en esos relatos, o probablemente habían dos tradiciones diferentes que se mezclan en una sola, y por eso encontramos acerca de Dios Elohim y posteriormente Dios Jehová, y vemos cómo hay esta duplicidad de historias en la narrativa hebrea que es muy común en el relato del Génesis. Tenemos dos relatos de la creación, tenemos dos relatos del diluvio, tenemos varios relatos acerca de las plagas. Entonces, hay una mezcla de tradiciones que llegaron a conformar lo que es la Biblia hebrea y que realmente no se escribió de principio a fin, es decir, desde Génesis hasta el último libro de la Torá o del Pentateuco, sino que hay intercalaciones y hay mezclas de tradiciones que llegaron a formar lo que nosotros conocemos como la Biblia hebrea, y que en muchas ocasiones también hay relatos que probablemente sean más contemporáneas de la época del exilio que otros relatos que nos han hecho creer que son antiguos. Entonces existe esa inconsistencia acerca de estos relatos. Entonces, para poder resolver lo que es este problema, se ha replanteado lo que es la teoría de las tradiciones, es decir, en la conformación de la Biblia hebrea existieron varias tradiciones, es decir, varios relatos de diferentes posturas que en algunas ocasiones diferían teológicamente acerca de ciertos hechos y relatos que en algunas ocasiones tiene eh, sus relatos duplicados, y que al final todos esos textos llegaron a mezclarse y conformarse por un redactor final que probablemente haya sido la tradición deuteronomista debido a esa reconstrucción de la nueva religión de Israel posterior a la destrucción del primer templo y de regreso al exilio. Entonces, una manera de resolver este esfuerzo fue la solución propuesta por los críticos bíblicos, como el caso del biblista alemán Wellhausen, quienes basándose en el uso distintivo del nombre divino como clave, llegaron a la conclusión de que el actual texto del Pentateuco se había conformado a partir de combinación de cuatro fuentes básicas.
compuestas en lugares y épocas diversas, a saber. Entonces, aquí la propuesta es esta. Realmente la Biblia hebrea está construida sobre fuentes diferentes, fuentes que realmente no tenemos en los textos originales. Esos textos fuentes se perdieron. Tampoco tenemos la versión final de la Biblia del Pentateuco. Lo que nos llegó fueron copias de copias de copias de copias hasta tener una recensión ya en el siglo II y que se fue evolucionando hasta el siglo, hasta la Edad Media. Entonces, esa versión fuente, esas cuatro fuentes básicas realmente ya no existen, no las tenemos. Lo que nos llegó a nosotros ya es una Biblia hebrea manoseada, una Biblia hebrea ya manipulada. No tenemos la fuente original, tampoco tenemos el texto original que se llegó a construir lo que es el Pentateuco. Aún en el periodo intertestamentario existían varias recensiones de lo que nosotros llamamos el Pentateuco o la Torá. Habían eh, pentateucos con relatos más cortos y habían pentateucos con relatos más largos. Y aquí podemos ver una evidencia de cómo se fue, aún después del exilio, el texto hebreo, el Pentateuco, va evolucionando y se va reescribiendo y redactando. Y probablemente hayan textos del siglo III en algunos relatos que nosotros encontramos en el Pentateuco y que al final de cuentas ya en el siglo II fue canonizado. Y ahí sí ya no le podían meter mano al texto de la Biblia hebrea. Probablemente para nosotros sea desconcertante saber de que había relecturas y reescripciones de textos sagrados. Probablemente en ese tiempo no se consideraban como textos sagrados, como ya en el siglo II después de Cristo, después de la conformación de lo que es el fariseísmo, el judaísmo rabínico. Sin embargo, según los manuscritos que se han encontrado, aún en los manuscritos en Qumran, hay recensiones y familias textuales que difieren de una norma como tal de ciertos escritos que nosotros llamamos Pentateuco. Por lo tanto, en ese tiempo era normal, por ejemplo, de que un judío tuviera una versión distinta del Pentateuco que otro judío. Y era tratado como si fuera también el mismo texto sagrado, no había tanto problema en cuanto a las diferencias. En épocas contemporáneas tenemos la versión Reina Valera 60 muy famosa y la NBI. Distan mucho la NBI y la Reina Valera 60. De la misma manera, en ese tiempo había varias recensiones del texto hebreo. No existía realmente algo llamado como canon, como nosotros lo conocemos. Tampoco una estandarización del texto hebreo. Eso ya vino posteriormente y esto para poder reconstruir la religión del pueblo de Israel. Entonces, en ese tiempo no había problemas con las diferentes recensiones. Sin embargo, aquí estamos hablando de que la teoría de las tradiciones nos habla acerca de las cuatro fuentes básicas. Dice, compuestas en lugares y épocas diversas. Por eso es que encontramos varios relatos duplicados en la Biblia hebrea y en algunas ocasiones crean ciertas inconsistencias debido a que el autor final, el redactor final que llevó a realizar la obra del Pentateuco, no le importó que hubieran inconsistencias en los relatos del texto hebreo, sino lo que a él le interesaba es perpetuar las diferentes tradiciones, aunque haya una inconformidad en cuanto a los relatos hablados. Tenemos dos relatos acerca de la creación de la mujer, una en la cual
crea a Dios al hombre y a la mujer a su misma imagen y semejanza. Tenemos otra donde nos habla acerca de que Dios sacó una costilla a Adán y creó a la mujer. Entonces ahí vemos un ejemplo de dos relatos diferentes que llevaron a establecerse en la Biblia hebrea. Tenemos los dos relatos del diluvio. Vemos un diluvio donde se cierra la puerta por sí solo y hay otro relato donde el mismo Dios cierra las puertas. Entonces vemos aquí relatos diferentes y que en algunas ocasiones los enemigos de la Biblia tratan de ver inconsistencias en estos relatos, sin embargo, sin conocer realmente la conformación de lo que es la Biblia hebrea y por qué hay estas diferentes tradiciones y que en algunas ocasiones son inconsistentes en los relatos. Tenemos el relato de las plagas. Probablemente la tradición más antigua hable de 3 plagas. Posterior, Posteriormente evoluciona en 5 plagas, en 7 plagas. Y el redactor final, para no estar eliminando y aumentándole, hizo una suma de todas las plagas que las diferentes tradiciones asimilaron de que aconteció en el relato de Moisés y las plagas, y terminó constituyendo 10 plagas. Sin embargo, esto llevó a un fenómeno interesante, un fenómeno en los cuales hay contradicciones en el relato de las plagas. Yo creo que ya hablamos un poquito acerca de esto en videos anteriores, cómo en una de las plagas mueren todas las bestias de Egipto. Sin embargo, vemos que en otra plaga mueren otra vez las bestias y los caballos y los animales por medio del fuego que cayó del cielo. Y vemos hasta el final en otra plaga cómo hasta mueren otra vez estos animales en el texto de las plagas. Entonces vemos en este relato de que mueren 3 veces las bestias. Entonces de esta manera podemos ver de que hay diferentes fuentes que dieron base para la estructura final de lo que nosotros llamamos Pentateuco. Entonces tenemos la fuente yavista que dice que designa por la letra J, por el uso del nombre divino Yahvé, redactada en el reino sureño de Judea en el siglo X antes de Cristo. Entonces ya en el siglo X antes de Cristo probablemente esta tradición yavista o del reino de Judea es la que colocó el nombre de Jehová en esas otras tradiciones e historias redactadas por el reino del sur. Tenemos la fuente eloísta, designada por la letra E por el uso del nombre divino Elohim, compuesta en el reino norteño de Israel en los siglos X y IX antes de Cristo, aunque bueno, en lo personal, yo creo que la fuente eloísta es la más antigua debido a esa particularidad de la antigua religión de Israel en las cuales creían en un concilio divino, creían en la existencia de otras divinidades, había diferentes deidades y hay un concilio divino y múltiples dioses. También el reino del norte vemos la adoración del becerro sagrado, que realmente no adoraban al becerro, sino que adoptaron la imagen del becerro, suprimiendo la imagen de los querubines del reino del sur, y que el reino del sur ya empieza a decirles a ellos idólatras por adorar a un becerro, cuando en realidad solamente estaban cambiando de imagen. El reino del norte eh, creía que Yahvé se manifestaría arriba del becerro y el reino del sur creía de que Yahvé se manifestaría entre los querubines.
Al final de cuentas es lo mismo, que sin embargo la historia nos ha relatado de que el pueblo del norte era realmente pagano, era realmente idólatra. Sin embargo, el reino del norte probablemente refleje la antigua religión de Israel, y ya la tradición yavista refleja ya esa tradición en la que adoraban al dios Yahvé como única deidad, pero que en ese tiempo había diferentes líneas de pensamientos. Entonces la fuente eloísta, tenemos la fuente sacerdotal, designado por la letra P, que usa el nombre divino El Shaddai hasta Éxodo. Algunos estudiosos afirman que esta fuente tiene tanta antigüedad como las dos fuentes anteriores, mientras que otros sostienen que la misma habría sido redactada durante el exilio babilónico, siglo VI antes de Cristo. Bueno, esto ha llegado a postularse debido a que supuestamente los redactores finales de la Biblia hebrea probablemente hayan sido los sacerdotes que fueron llevados al exilio en Babilonia, y que ellos retomaron las diferentes tradiciones, las adaptaron, probablemente escribieron otras historias y llevaron a adaptar lo que es el Pentateuco y también lo que llamamos la historia deuteronomista. Dice que la cuarta fuente que ocuparon es la fuente deuteronomista. Es de origen norteño, designado por la letra D, que había sido escrita entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, y que probablemente estos hayan sido los que escribieron la historia deuteronomista, los profetas posteriores en la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como eh, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Jueces, Libro de los Reyes. Estos libros son escritos por la tradición deuteronomista, y que también colocaron esta tradición en algunos relatos de la Torá o del Pentateuco, y sobre todo aquellas profecías que dicen que si el pueblo de Israel guardaba los mandamientos de Dios, iban a prosperar. Sin embargo, si no guardaban los mandamientos, estos iban a ser castigados, iban a ir al exilio. Entonces vemos ya la idea del exilio en el libro del Éxodo y en Deuteronomio, Números y Levíticos. Ya hay una impregnación de estas leyes donde condenan al pueblo de Israel por ser desobedientes y el castigo de ser llevados al exilio. Entonces, ¿cómo es posible de que realmente estas profecías se hayan cumplido letra por letra? Bien, podemos asignarle al poder divino. Sin embargo, el postulado crítico es de que estas profecías que nosotros encontramos en los relatos del Pentateuco realmente fueron escritos post evento. Ahí se los dejo a criterio de cada uno de ustedes. Realmente fue así. Sin embargo, según la teoría de las tradiciones, es probable de que hayan mezclado profecías ya cumplidas en el relato del Pentateuco, en la historia deuteronomista, y por eso se ha planteado de que la Biblia hebrea concuerda realmente en cuanto a los eventos históricos narrados. Desde el Génesis hasta la historia deuteronomista pareciera ser que es una sola continuación, y algunos han argumentado que probablemente la misma persona que redactó los primeros 5 libros del Pentateuco hayan sido los mismos que hayan juntado los libros que llegaron a ser considerados como los profetas posteriores, el libro de Samuel, libro de Reyes, los libros de Jueces. Entonces, esta es la opinión de algunos críticos y de algunos académicos en cuanto a la teoría de las tradiciones.
Entonces, después de haber analizado toda la cuestión acerca de cómo se va reconstruyendo y redactando lo que es la visión del nombre de Yahvé, cómo a partir de la historia el nombre de Yahvé es revelado, tenemos que también analizar si así como el pueblo de Israel retomó algunas ideas de dioses paganos para poder adaptarlas a la imagen de Dios Yahvé, bien pudo el pueblo de Israel adaptar influencias egipcias en el Dios Yahvé. Dice, según sabemos, la revolución de Amarna se caracterizó por promover a Atón, el disco solar, al rango de única divinidad suprema. Y aquí tenemos un paralelismo histórico en Egipto que ha llevado a algunos a replantearse de que tomaron ciertas influencias eh, de esta propuesta religiosa que ocurrió en Egipto acerca de cómo le dieron mayor énfasis al dios Atón, el disco solar, y como única divinidad suprema. Si nosotros nos ponemos a pensar, en la antigüedad era muy raro de que realmente hubiera un único dios, era muy extraño. El antiguo Oriente es una religión de dioses y diosas. Sin embargo, en Egipto llevó este problema o llevó a plantearse la adoración de un solo Dios. Y esto causó impacto. Esto causó impacto aún entre los sacerdotes, que realmente no querían a este personaje que estableció este culto y adoración a un solo Dios. Y que cuenta la historia de que después de que me parece que este faraón muere, o no sé si lo disponen, ya no me acuerdo bien de la historia, arrancan su imagen de la historia, tratan de eliminar toda imagen de este faraón, y entonces vemos acá el impacto que realmente no causó una buena idea en cuanto a la tradición religiosa de Egipto y de los pueblos del lejano oriente al estructurarse una divinidad como única deidad, lo que el pueblo de Israel retoma y probablemente asimila al dios Yahvé como única deidad, y que también ellos eran enoteístas, aceptaban la existencia de otros dioses, pero argumentaban la adoración a una sola deidad, que en este caso es el dios Yahvé. Entonces vemos aquí un paralelismo interesante que bien pudo haber sido tomado de Egipto. Dice, según sabemos, la revolución de Amarna se caracterizó por promover a Atón, el disco solar, al rango de única divinidad suprema, en detrimento de la tradición dios Amón. Poco después de subir al trono, el joven soberano Amenhotep IV cambió su nombre por el de Akenatón, el servidor de Atón, y abandonó la antigua capital de Tebas, la ciudad de Amón, en beneficio a una nueva capital de nombre Akenatón, actualmente Tel el Amarna, situado a 500 kilómetros más al norte de lo anterior. Entonces esto fue una revolución religiosa. No se había visto algo como tal en esa época, y probablemente haya sido lo que hayas adaptado a la transformación y a la reestructuración del dios Yahvé posteriormente. Entonces, este dios, o lo que quisieron hacer en esta revolución religiosa, es poner a este dios sobre los otros dioses que existían, un dios supremo sobre los otros dioses. Entonces, nos estamos dando cuenta de que aquí hay cierto paralelismo, y que aquí probablemente podemos decir que este faraón pudo haber sido un buen judío, un buen israelita de israelitas, y esos paralelismos con el Dios Supremo Yahvé. Esta revolución religiosa de carácter enoteísta rebajó a Amón y a todos los restantes dioses en favor de Atón, considerando la fuente universal de la vida representado por el disco solar
con sus rayos terminados en manos que alargan a sus fieles en el símbolo de la vida. Y esto es algo interesante, ya lo que no se había visto o que era muy extraño realmente colocar a una deidad sobre las otras deidades y rendirle culto solamente a esa deidad. En la antigüedad era muy raro esta situación. Otra de las situaciones que nosotros podemos ver en esta revolución religiosa, realmente una revolución, los sacerdotes se escandalizaron realmente como hoy se pueden escandalizar los que ven a algunos judíos adorando a Jesús como una deidad. Entonces aquí hubo un escándalo. No se había visto en la historia cómo había una transición de un dios superior sobre los demás dioses. Y aparte de eso, para ponerle ahora sí una controversia enorme, este dios y esta divinidad que proponían era un dios asexual. ¿En dónde más hemos visto un dios sin sexo, en un dios asexual? Probablemente Yahvé tenía una consorte en la antigua religión de Israel y que posteriormente fue quitado lo que son las madres diosas, fue quitado la consorte de Yahvé, y que esta idea de la consorte divina proviene de las culturas antiguas del antiguo Oriente y que era algo normal que una divinidad tuviera una consorte, una diosa. Sin embargo, posteriormente vemos de que hay una replanteación de lo que es el dios Yahvé. De hecho, en este libro nos abarca cómo Yahvé fue reelaborado y ciertas características fueron suprimidas del dios Yahvé ya en el exilio. Y que podemos ver en esta revolución religiosa egipcia. Akenatón concibió una religión iconoclasta en la que el dios Atón no podía ser representado por el arte tridimensional. El dios de Atón no tenía familia y era asexuado y carecía de cualquier aspecto humano, tanto sea la palabra como los sentimientos. Entonces aquí vemos realmente las características de esta nueva religión que estaba proponiendo este faraón y que realmente probablemente se parezca a lo que posteriormente se replantearía el pueblo de Israel. Y la pregunta aquí y lo que nos pone a pensar y a hacernos pregunta es, el que redactó la historia del pueblo de Israel en el Éxodo, conocía esta historia, conocía estos eventos que habían sucedido en egipcio. Recordemos de que probablemente algunos relatos del Éxodo no fueron escritos en el año 1200 antes de Cristo como se plantea el relato bíblico, sino que probablemente haya sido escrito en el siglo V, siglo IV antes de Cristo en el exilio, y que probablemente a alguien que haya conocido bien las historias egipcias, la literatura egipcia, y probablemente conocía algunos eventos históricos egipcios, pudo haber conocido esta religión del dios Atón como un dios asexual. Realmente esto cayó de perlas, realmente en esa época en la cual se estaba reestructurando la religión de Israel. La religión de Israel, realmente hay una evolución en la religión de Israel, no siempre fue lo que nosotros conocemos. La religión antes, en el primer templo, es muy diferente a la religión después del segundo templo, después del exilio, y aún es muy diferente después de la destrucción del segundo templo. Entonces hay una evolución teológica también en el pensamiento, y aquí vemos cómo en esta estructura y reestructuración de lo que es el Dios Yahvé,
vemos cómo alguien pudo haber conocido esta historia y adaptarla al dios Yahvé. El dios Atón no tenía familia, era asexuado, de la misma forma de que posteriormente Yahvé fue quitado, la consorte le fue quitado la relación de la madre diosa, quedando como un dios asexual. Y esto debido a varias cosas que había vivido también el pueblo de Israel. La evolución de la religión de Israel son consecuencias de algunos errores históricos, de acontecimientos que trataban de no caer en el mismo error que habían caído el pueblo de Israel antes del exilio. Entonces vemos cómo este Dios era sexual de la misma forma que posteriormente Jehová o Yahvé es reconstruido como un Dios asexual y carecía de cualquier aspecto humano, tanto sea la palabra como los sentimientos. A diferencia de la obsesión por la muerte y el mundo de ultratumba, en la religión tradicional, la nueva religión vio en el sol el orden de la vida, saludado como un Dios universal, creador y sustentador de todos los pueblos. El enoteísmo de Akenatón habría sido un catalizador para la conformación de la visión bíblica de la divinidad acerca de un Dios único, desconectado totalmente de la naturaleza, cuyo culto debía ser exclusivo. Y esto es algo, es un boom, algo que nos pone a pensar que realmente vemos cómo se transforma y se forja realmente la religión de Israel. Y el pueblo de Israel retoma de varias influencias culturales del Antiguo Oriente, de varias culturas, Mesopotamia, Sumeria, pueblos cananeos, Ugarik, entre otros pueblos, Egipto. Entonces realmente el pueblo de Israel no estuvo encerrado en cuatro paredes, sino que tuvo esa influencia de las diferentes culturas y de esa manera se va desarrollando lo que es la transformación, evolución y desarrollo de la religión de Israel. Realmente nunca ha estado estático lo que es la religión de Israel hasta su transformación definitiva en el siglo I después de Cristo, después de la destrucción del segundo templo, ya otra vez se vuelve a replantear otra vez la religión y ya se estructura realmente lo que nosotros conocemos como judaísmo rabínico. Sin embargo, la religión de Israel ya no existe como tal, ya no existe como tal era en la antigüedad, sino que se va transformando a partir del tiempo. Posteriormente vemos en la historia cómo tiene influencias de Grecia, el helenismo, el imperio romano, hasta una transformación de múltiples judaísmos en el periodo intertestamentario. Entonces, estas características interesantes que nos habla acerca de esta revolución religiosa de Akenatón, acerca del dios Atón, pudo ser el catalizador para conformar la visión bíblica de la divinidad de Yahvé, es decir, probablemente parte el dios Yahvé que nosotros conocemos y que en parte heredamos del judaísmo, tiene cierta influencia de ese evento histórico de transformación religiosa egipcia y que el pueblo de Israel lo retoma para poder explicar quién es el Dios Yahvé y qué representaba para el pueblo de Israel posteriormente al exilio. Entonces, los orígenes de la fe de Moisés en Yahvé es el resultado de un proceso cultural largo y complejo, en donde Israel se habría visto influido por la revolución de Akenatón, pero a su vez habría imprimido a su religión una impronta original. En otras palabras, realmente hay cierta influencia, sin embargo, recordemos de que hay una reconstrucción, una adaptación de
de estos eventos y de estos acontecimientos y que las adaptan a la cosmovisión del pueblo de Israel. Hay ciertas características originales. Tenemos el relato del Génesis como un ejemplo claro de cómo se adaptaban estos relatos e estas historias, cómo estas historias que tenían un trasfondo literario mitológico, el pueblo de Israel las adaptaba según su cosmovisión. Entonces podemos ver aquí cómo adaptan lo que es estos acontecimientos de esta revolución religiosa en Egipto acerca de las características que se le asignaban al dios Atón y que bien pudo haber sido una parte importante para el desarrollo posterior de lo que nosotros conocemos como el Yahvé del periodo del segundo templo, recordando de que el Yahvé anterior al periodo del primer templo no era el mismo Yahvé que nosotros conocemos en la historia bíblica. Entonces, esta fue la pequeña presentación en esta sesión académica. Muy buenas noches. Realmente este tema nos deja muchas reflexiones acerca de cómo se va construyendo lo que es una religión, una divinidad. Lo estamos estudiando desde el método crítico histórico y literario, en las cuales en los estudios anteriores que hemos presentado en el canal, vemos cómo hay implicaciones literarias más que históricas y que tienen cierto mensaje teológico. Recordemos de que la Biblia hebrea es un tratado teológico, trata de experiencias divinas, trata de experiencias sobrenaturales y que nos hablan desde ese Dios supremo, ese Dios divino, y que el mensaje realmente de ese pueblo es acerca de esa divinidad absoluta que posteriormente nosotros las adaptamos a nuestra fe cristiana. Entonces, este fue el tema de esta noche. Es un tema muy interesante. Probablemente algunos ya conocían acerca de este tema, ya habían tenido nociones acerca de la construcción literaria del Dios Yahvé, cómo va evolucionando la religión de Israel y cómo cambian ciertos aspectos que nos menciona la Biblia hebrea y que esto ha llevado a varias malas interpretaciones, sobre todo acerca de los múltiples dioses que aparecen en la Biblia hebrea, ese famoso concilio divino, que probablemente sea una tradición muy antigua que al final de cuentas quedaron retazos en la Biblia hebrea debido a esas diferentes tradiciones que llegaron a conformar lo que es la Biblia hebrea. Entonces, ya para terminar, quisiera recomendar este libro. Es un libro buenísimo. Maneja aspectos críticos, pero aspectos críticos eh, para personas que realmente quieran saber un poquito más acerca de estos temas. Este libro tiene un artículo realmente donde explica cómo es la evolución del pueblo de Israel y cómo hay diferentes sectores del pueblo de Israel sincretistas, aquellos de solo Yahvé, y hasta el final cómo todo esto llevó a un sincretismo religioso y adaptación de características de otras deidades cananeas en el dios Yahvé, y de que la misma se puede aplicar a esta influencia egipcia en el culto Yahvé. Dice algo interesante este autor en este libro, que en la antigüedad el pueblo de Israel explicaba a su propia divinidad con las características de las otras divinidades cananeas o de las otras divinidades de pueblos y de las culturas en los cuales ellos convivían.
y por lo tanto era fácil poder adaptar esas características para poder comprender lo que era el Dios Yahvé. Entonces, este es un excelente recurso, lo recomiendo. Si quieren que leamos un artículo de este libro, tiene como unos 30, 40 artículos especiales que realmente son temas muy, muy interesantes. Las podemos leer en el canal. Ya tiene tiempo que no leemos nada en el canal. Sin embargo, vamos a retomar esa sesión en, en otra ocasión. Entonces nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Suscríbanse al canal. Con eso nos apoyan a poder seguir compartiendo contenido. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Saludos.